Hoy es el día del ingeniero agrónomo y de la ingeniera también, y del veterinario y la veterinaria. Y bueno, esto tiene raíces y orígenes en la creación del Instituto Santa Catarina que estábamos hablando. Entonces, de eso vamos a hablar, ampliar y desarrollar la info. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo están los dos? Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien. Fantásticamente bien, más de verlos y de la charla que hemos tenido antes. Ahora vamos a tener una charla muy importante. Más seria, claro. No es un detalle menor. Además, en todo el contexto, es un buen momento para hablar sobre Un gran esto. momento para hablar de esto. Justamente, Ana recién planteaba esta cuestión de Santa Catalina. Y cuando se crea el Instituto de Agronomía y Veterinaria el 6 de agosto de 1883, se funda justamente en este lugar que actualmente se encuentra en la provincia de Buenos Aires, tan criticada que ha sido últimamente la provincia de Buenos Aires y se ha hablado tan mal de ellos. Y esto va a hacer que esa institución sea la primera formadora de personas especializadas y profesionales vinculados directamente con la agronomía y la veterinaria, pero desde un punto de vista científico. ¿Qué quiero decir con esto? De que anteriormente a eso, todas las prácticas que se llevaban adelante referidas al modelo productor hegemónico que ha tenido la República Argentina, que es lo agrícola ganadero, va a tener en la fundación de esta institución la creación de los primeros profesionales que se van a encargar de pensar científicamente esta cuestión agrícola y esta cuestión ganadera. Esta carrera va a tener sus inicios allá en 1883 y va a tener esta cuestión de lo agrónomo y lo veterinario. Lo agrónomo obviamente tiene que ver con el campo, pero lo veterinario tiene que ver justamente con la cuestión de los animales. Cuando nosotros hablamos de veterinario, lo lindo es tener el origen de la conceptualización de dónde viene la palabra veterinario. Porque nosotros le decimos veterinario y ahora decimos que llevamos nuestras mascotas a la vete o al vete. Y veterinario tiene que ver con esta cuestión de los romanos denominaban veterinarios a aquellas personas que cuidaban a las bestias de carga. Veterinario tiene que ver con bestia, ¿está bien? Y con el cuidado de las mismas. Para los romanos era muy importante el cuidado de las bestias de carga porque eran las que tenían la mayor cantidad de fuerza y eran las que permitían que el modelo productor creciera. Esa cuestión se traslada directamente hacia la República Argentina con esta cuestión de esas bestias de carga que van a ser principalmente las vacas y las ovejas, que van a ser las que van a conformar ese modelo agroexportador. Y lo veterinario no solo tiene que ver con el cuidado, sino tiene que ver con el mejoramiento de las razas y algo que va a tener la Argentina, que va a ser extremadamente importante, que va a ser las primeras prácticas genéticas para mejorar razas, tanto de vacas como de ovejas, para que dentro de ese mercado internacional en el cual la Argentina competía, que era el mercado agroexportador, que se había conformado en 1880 con Roca, que se comience a profesionalizar y a proyectar en un proceso expansivo sobre la República Argentina, sobre la región y sobre el mundo, necesitaba una impronta científica. Fíjate lo importante que tiene esto. Este gobierno liberal que nosotros hemos hablado, de tantas cuestiones que ha influido sobre la educación, la justicia, la medicina, también influye sobre la cuestión agrícola ganadera, pensándola científicamente. O sea que el Estado es partícipe directo porque considera que todo aquello que esté relacionado con el campo y con los animales es una posición estratégica y de soberanía sobre el territorio. Esto no lo digo yo ni lo dicen los historiadores. Esto lo dijo Julio Argentino Roca el día que funda este instituto, ese 6 de agosto de 1883. Bien. Y desde este camino, se me ocurrió en su momento las vacas Hereford, si no me equivoco. Sí, ¿no? los Como Hereford. algo que es muy importante. Digo, y este camino en el cual quiero traerlo a estos tiempos, en donde vemos cada vez más importación, por ejemplo, de carne, un desguace muy fuerte a las entidades que históricamente han aportado desde la ciencia a nuestro país. ¿Cómo lo pones? ¿En qué términos lo ubicás? ¿Es algo cíclico? ¿Ha pasado antes o es algo inédito? No, es inédito. Vos pensás que cuando nosotros hablamos de los diferentes modelos de Estado que han habido en la Argentina, esta cuestión de lo agroexportador, lo industrial, lo neoliberal, entre lo agroexportador y lo industrial ha habido una continuidad y ha habido una transición que se ha mezclado, ¿está bien? Porque frente a una crisis económica que se da a nivel mundial se produce
un modelo que es mixto. Se es agroexportador, pero también se es industrial. Y esa industria está basada principalmente en el engrandecimiento o en la soberanía que se tiene sobre ese modelo agroexportador. La industria que nace allá a principios del 30, la cuestión que el gobierno tiene con la creación del Banco Central, con la creación de una industria vinculada a la producción de alimentos, un mejoramiento de esa producción y un control sobre esa producción. Nosotros no podemos pensar la fundación del Instituto Santa Catalina y luego la creación de la Facultad de Agronomía y la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Buenos Aires y la expansión hacia lugares estratégicos de esas carreras, porque esas carreras no se estudian en todo el país, se estudian puntualmente en algunas universidades que tienen que ver directamente con ese modelo y el lugar en el que están. Te va pensando que hay una impronta estratégica proyectiva de esa cuestión. Yo no puedo pensar el INTA ni puedo pensar el INTI sin pensar que hay antes un modelo que produce y que permite la creación de esas instituciones para ir avanzando y mejorando en esa cuestión. Hasta en estas situaciones críticas, nosotros tenemos esa capacidad de adaptabilidad, de decir se importa, hasta en ese espacio, tanto agronomía como veterinaria tiene la posibilidad de decir qué se importa y qué no se importa dentro de los espacios y los rangos que se les permiten. ¿Está bien? Cuando vos vas a Buenos Aires y quienes tienen la posibilidad de conocer la Facultad de Agronomía y de Veterinaria, uno entra a un lugar que parece que está fuera de lo que es Buenos Aires, porque es prácticamente hecha en función de las necesidades de los estudiantes de veterinaria y de agronomía. Claro. Entrás a una universidad donde tenés árboles, donde tenés vacas, donde tenés ovejas, donde tenés aves, donde tenés un montón de cuestiones en la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Está bien? Y esa cuestión es la que a vos te ha permitido que ese modelo evolucione de esa crianza, ese alambrado, esas cruzas, a crear vacunas, a crear nuevas razas, a crear que esas razas sean mucho más fuertes que otras, teniendo en cuenta el espacio geográfico en el cual se ubican, porque vos no podés pensar la agronomía y la veterinaria sin pensar el modelo pampeano, sin pensar la llanura pampeana, que es un lugar único en el mundo, donde, por ejemplo, el agua no corre, sino que se escurre. Claro. Y esa agua es la que permite esa cuestión de crear cierta raza en función de esas necesidades que vos tenés en el lugar. Eso lo pensó justamente esta impronta académica que fue la creación de estas dos instituciones que hoy tienen sus días. Claro, hablaste de que fueron creadas en 1883. Digo, ¿cómo era en su momento la producción agropecuaria? Hasta 1883 claro. La producción agropecuaria era prácticamente cimallón. Claro. ¿Qué quiere decir? El ganado se expandía por el espacio y lo que se hacía era prácticamente cazar ese ganado, primeramente aprovecharse del cebo, la lengua y el cuero, y la carne no se usaba. Cuando nosotros entramos dentro de esa división internacional de trabajo, dentro de esa segunda revolución industrial, el animal adquiere otra importancia y dentro de eso que adquiere aparece la cuestión de la carne. Y ahí aparece esta cuestión de ese modelo productivo que nosotros no teníamos y que sí lo tenía Europa y lo tenía Estados Unidos, principalmente Gran Bretaña. Y aparece esta cuestión de comenzar a alambrar con Sarmiento para tener un control cenital sobre la cantidad de animales que se tenían y esos animales comenzar a exportarlos. El problema es que cuando vos comenzás a exportarlo, esos animales compiten con otros animales que habían en el mundo. Australia, África, Canadá. Entonces vos para mejorar esa competencia, aquí está el mejoramiento de la competencia a través de un modelo científico que llevaron adelante en 1880, es decir, creemos algo que nos permita mejorar esto para poder competir. ¿Me siguen con lo que digo? Sí. Yo mejoro para competir, no el mercado me impone cómo yo compito. Yo entro al mercado compitiendo con las mejoras que yo tengo, con las mejoras que yo produzco, y en 1880, a finales del siglo XIX, claro. No ahora que hay posibilidades. Y me gusta en este contexto y lo que estás marcando, preguntar sobre la presencia y la importancia de la ciencia, de las universidades, de la investigación. ¿Qué te parece? No es un detalle menor en este modelo pensado en ¿Qué te parece? La Tierra, sin la impronta ideológica que el hombre le da, es tierra, ¿está bien? Si vos primeramente le das esa impronta ideológica, que es una construcción cualitativa, cuantitativa, que se va dando de menor a mayor, ¿está bien? En un momento la universidad o la academia o el conocimiento científico entra a jugar de una forma que es extremadamente importante.
¿Por qué? Porque si nosotros hemos venido produciendo hasta 1880 a granel, se podría decir así, y a partir de este momento vos tenés un modelo que va a, y voy a usar una palabra que hoy se le tiene muchísimo miedo, que es a controlar, ¿está bien? Esa producción, a clasificar esa producción, a mejorar esa producción, vos estás entrando con una impronta. ¿Por qué? Porque cuando lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, la palabra soberanía no tiene que ver con lo simbólico, sino que también tiene que ver con lo técnico, con cómo yo invado, con cómo yo me proyecto, con cómo yo mejoro. Y la forma de mejorar en cualquier sociedad del mundo siempre es la ciencia. Siempre es la ciencia. La plata que se invierte en ciencia es plata que se invierte a futuro. Si en 1883, no sé si choca, pero quizás la gente que estaba alrededor dijo, miremos acá si queremos mejorar esto. No hubieran pensado. Claro, está esa impronta del pensamiento proyectando en un futuro. Ese futuro es mejorar y poder competir. Se ve después en la proyección cuando vos ves lo que Pellegrini hace estando al frente del Banco Nación y de ser el tipo que funda la Unión Industrial Argentina en 1890 y pico, cuando la industria prácticamente en la Argentina no existía, y ir pensando en una burguesía que compita contra esa clase terrateniente, tiene que ver con esta cuestión. ¿Quiénes son los primeros burgueses? Los que salen de las universidades. Está bien, los abogados, los médicos y en un futuro los agrónomos. ¿Por qué ha sido tan importante agronomía para la Argentina? Si vos lo clasificás simbólicamente, la agronomía ha sido simbólica para la Pampa húmeda hasta 1950. ¿Está bien? Del 50 en adelante, cuando se planea un modelo agrícola-ganadero que impacte en todo el espacio argentino, y sí, ahí vos vas a tener agrónomos y veterinarios especificados en función de las regiones y del clima y de cómo esa geografía influye sobre esa cuestión, porque no es lo mismo un veterinario que se forma para la cría de ganado, no sé, de bueyes en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, en la Mesopotamia, a la gente que se proyecta con la cuestión de la crianza de ovejas en la Patagonia o de, no sé, la producción de la uva en San Juan. Y eso tiene que ver justamente con las necesidades que el Estado tiene, porque crea esas carreras en función de las necesidades que el Estado tiene futuras. Presentes, pero futuras. No pienso yo en que en el futuro no hay nada. Pienso y pensaban, porque esto está comprobado y está estudiado, de que lo que se pensaba desde este punto de vista, ya a finales del siglo XIX, era proyectar a la Argentina con una finalidad. Es discutible cómo se hace, pero la proyección permite esa construcción simbólica que ha tenido el modelo agroexportador e industrial en la República Argentina. Vos fíjate que estás hablando de ingenieros agrónomos. Sí. Estás hablando de ingeniería, o sea que estás hablando de una impronta que tiene que ver con la industria. Claro. Vos no creas ingeniero para no tener una industria. Por algo nosotros tenemos acá la Facultad de Ingeniería. Por algo nosotros hemos sido y somos una de las mejores universidades que genera ingenieros a nivel argentino. ¿Está bien? Hemos tenido profesores que han venido desde Alemania, desde Rusia, desde Polonia, y han conformado lo que la facultad hoy es. ¿Por qué? Porque había un modelo que pensaba y creía en qué se necesitaba. ¿Por qué tener los mejores astrónomos? ¿Por qué tener los mejores arquitectos? ¿Por qué tener los mejores ingenieros? Por una cuestión de una impronta pasada, y esto lo uso, pasada, que tiene ese espíritu que piensa a la ingeniería y a la industria como la base productiva y de crecimiento de un país que es soberano y que quiere ser protagonista en el teatro internacional. Bien.